Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de lógica y argumentación que va a versar sobre las ciencias sociales. Bien, vamos a partir eh, un poco repasando conceptos básicos de epistemología, de lo que se entiende por ciencia y como siempre pues nos retrotraemos a Aristóteles, que es el gran filósofo que sistematizó eh, tanto la filosofía como la ciencia en una época que ambas iban de la mano, no había separación entre filosofía y ciencia. Para Aristóteles, la ciencia versa sobre lo universal, sobre aquellas cosas de las cuales podemos establecer leyes universales y se cumplen en todos los lugares, ¿no? Entonces, cuando Aristóteles está pensando, por ejemplo, en el ser, piensa en el ser en un sentido más genérico, un concepto que, que se pueda utilizar en cualquier lugar, ¿no? A eso lo denominamos lo que es un carácter universal. Y es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque este concepto de universalidad ha entrado en crisis precisamente con las ciencias sociales, ¿no? Y como no también pues con el derecho. La segunda característica de la ciencia para Aristóteles es que explica las causas, ¿no? Es decir, ante un fenómeno, la ciencia intenta ofrecernos una respuesta al porqué de ese fenómeno, al porqué de eso que estamos viendo con nuestros propios sentidos. Entonces, no es una mera descripción de la realidad, sino que intenta dar una respuesta racional de lo que observamos a través de nuestros sentidos. Eso en la época de Aristóteles, hoy diríamos también a través de la instrumentación, de instrumentos. Y la tercera característica de la ciencia, y esto es muy importante, es que la ciencia argumenta. En clases anteriores habíamos dicho la diferencia que estableció Platón, que fue el maestro de Aristóteles, entre la mera opinión y, y, y la opinión científica o filosófica. Una mera opinión es un comentario que hacemos sobre algo, pero se transforma en argumentación o se transforma ciencia, en episteme, cuando nosotros somos capaces de decir por qué de la aseveración que nosotros hemos formulado. Entonces, esta va a ser la gran diferencia entre lo que es una mera opinión y, y ya un argumento científico que además de expresar la opinión nos dice el porqué, si hay una fundamentación. Y además de haber una fundamentación, demostramos lo que decimos. Sí, en ámbitos jurídicos es cuando decimos que estamos aportando pruebas. No estamos haciendo una acusación así al azar o de manera gratuita, sino que ofrecemos pruebas. Para Aristóteles hay tres tipos de ciencias que a lo largo del tiempo también se han ido manteniendo. Por un lado están las ciencias teoréticas, ahí entraría la filosofía, en época de Aristóteles es lo que denominaríamos la metafísica. Es un conocimiento abstracto, como el conocimiento de las matemáticas y el conocimiento de la lógica. Es ciencia teórica. Puede que hable del mundo y puede que no hable del mundo. En este caso las matemáticas no hablan del mundo, sino que son formulaciones absolutamente abstractas que aparecen en nuestra imaginación. Por ejemplo, un punto. ¿Sí? Nosotros en la naturaleza no podemos observar un punto. Un punto es un sentido matemático. Es un concepto abstracto eh, que a partir de ese concepto nosotros pues, podemos eh, definir o elaborar eh, figuras geométricas como una línea. Una línea se suele definir como una sucesión infinita de puntos.
Luego están las ciencias prácticas, que para Aristóteles eran las más importantes. Dentro de estas ciencias prácticas, Aristóteles situaba la ética y la política. El derecho, según Aristóteles, entraría dentro de estas ciencias prácticas y tienen una finalidad explícita, que es la de las ciencias prácticas buscan la felicidad. Y esa felicidad solo se puede construir en comunidad, ¿no? Y pues, por eso Aristóteles fue uno de los primeros que empezó a sistematizar la ética y la política, que son dos obras que están íntimamente ligadas. Sí, la ética sería la fundamentación de la política. Y dentro de la política ahí entraría el derecho, que en la época de los griegos pues, era, era una ciencia práctica propia del ciudadano. Cualquier ciudadano podía ser juez por el mero hecho de ser ciudadano. Y luego están las ciencias productivas, también de maneras técnicas, y ahí están pues las que hoy, en la época de Aristóteles, eran estaban en manos de los artesanos. Hoy en día diríamos que además de los artesanos están también en manos de los ingenieros, son o aquellas ciencias que producen, tienen una utilidad. No todas las formaciones, toda la formación tecnológica iría en esta línea. Bien, damos un salto en la historia y nos vemos en otro momento histórico que es la Edad Media. Si bien se suele decir que la Edad Media fue pues, la época oscura de la ciencia, no es tan así, no es tan así porque si observamos las construcciones que hacían en la Edad Media como las catedrales góticas, vemos que al menos en el ámbito de la técnica, en algunos aspectos, sobre todo en arquitectura, se había desarrollado bastante. Una de las principales características de la ciencia de la Edad Media era que la teología era la ciencia suprema. Era, y todo ello partía de un dogma que es todo procede, todo viene de Dios. Y eso lo vamos viendo en todas las subdisciplinas que se iban derivando de la teología. Entonces, el pensamiento teológico va a ser el que va a regir todo todo el saber humano. Y estudiar teología era lo máximo en la Edad Media. En el ámbito jurídico la teología se va a reflejar en la concepción justnaturalista. Es una concepción en la que se piensa que las leyes o las leyes deben de proceder de las leyes que son buenas, son perfectas, proceden de Dios. Es decir, que el derecho está inspirado, o el derecho natural que nosotros encontramos en la naturaleza, está inspirado en un derecho que procede de una fuente divina, en el caso del cristianismo, de Dios. Y el estudio también de las leyes era el mismo estudio que se realizaba en los monasterios con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Se utilizan las mismas metodologías de estudio que se emplean en la teología, se emplean tanto para la filosofía, para el derecho y para las demás ciencias. En el ámbito del pensamiento, la Edad Media lo que busca o lo que pretende es fusionar la razón y la fe, siempre dando una mayor importancia y relevancia a la fe. Es decir, que si tenemos un conflicto entre razón y fe, en la Edad Media siempre se van a abocar hacia la fe. Y, y un acontecimiento histórico relevante para la ciencia, no tanto en la Edad Media, pero sí va a ser posterior, en la época del Renacimiento y la modernidad, fue el surgimiento de las universidades, que en un primer momento
están bajo la protección de la Iglesia. Entonces va a haber algunas órdenes de la Iglesia que se van a especializar en la transmisión del conocimiento, como puede ser la orden de los dominicos, también los franciscanos. Al final ya en el Renacimiento, los jesuitas van a ocupar un rol muy importante en las universidades. De hecho, gran parte de las universidades católicas está en mano de los jesuitas. Y lo que es todo el pensamiento de la Edad Media, al menos en Occidente, va a estar liderado y protegido por la Iglesia Católica. Por eso, algunas concepciones como la concepción geocéntrica, es decir, que pensar el universo donde el centro colocamos al Sol, pues van a ser concepciones que van a ser insostenibles en la Edad Media, precisamente porque la Iglesia va a ser la que va a aglutinar todo el conocimiento y todo el saber, ¿no? Entonces, la ciencia está subordinada a la teología. Por eso, algunas ideas eran impensables en la Edad Media. Sí, una época en la que se pensaba que la Tierra era plana, que el centro del universo era la Tierra, y los únicos seres humanos eran aquellos que abrazaban las religiones del texto sagrado, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Damos un salto en la historia y entramos en el Renacimiento, el inicio de la modernidad. Y desde la perspectiva de la historia de la ciencia se habla como el gran giro copernicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Copérnico, al proponer hipotéticamente un sistema heliocéntrico en vez de geocéntrico, pues fue toda una revolución en la cosmovisión occidental. Y no solo esta revolución la vamos a encontrar en las concepciones cosmológicas, ¿no? Sino que lo vamos a encontrar en todas las disciplinas científicas y académicas, ¿no? Astronomía, empezando por la astronomía, las matemáticas, la misma geografía, va a haber una revolución impresionante, los instrumentos, la tecnología. Entonces, podemos destacar algunos inventos, como es el de la imprenta, un invento que ya lo habían, los chinos ya lo utilizaban previamente, pero la imprenta de Gutenberg fue toda una revolución porque abarató mucho los libros y entonces ya no era un artículo de lujo, sino que era un artículo que cualquier burgués podía adquirirlo, y de esa manera también se transmitían las nuevas ideas, los nuevos pensamientos. Entonces fue toda una revolución también fue todo un giro copernicano también para el ámbito de la cultura. Luego se va a romper el modelo epistemológico propiamente de la Edad Media, y ahora vamos a encontrar un modelo epistemológico como el que nosotros concebimos, es una concepción clásica de la ciencia, donde los instrumentos van a jugar un rol importante, como en este caso el telescopio, ¿no? A partir del cual Galileo pudo observar lunas en Júpiter, pudo observar de mucho más cerca Marte, él veía canales, también observó el Sol, donde contempló por primera vez las manchas solares. Y ese mundo que en la Edad Media se pensaba que era plano y que era plano y que todo el universo giraba en torno a él, pues ya no es así. De hecho,
dio por primera vez en barco la vuelta al mundo, comprobando empíricamente eh, la esfera del planeta o la forma esférica de nuestro planeta. Y esto también supuso toda una revolución sobre todo para Europa, por el descubrimiento de América y el descubrimiento también de nuevas rutas marítimas. Y el descubrimiento de América, pues, supuso para Europa también un gran descubrimiento porque se eh, trajeron productos como el maíz, como el cacao, que eran productos que en Europa se desconocían absolutamente, y eso ayudó mucho a mejorar la dieta alimenticia y por lo tanto también mejorar la calidad de vida de los europeos. Entonces el Renacimiento va a ser una época muy interesante porque el cambio con respecto a la Edad Media va a ser un cambio absolutamente radical, revolucionario en términos de Kuhn. Y desde el punto de vista epistemológico, eh, lo que, lo que, lo que va a suponer el Renacimiento va a ser la implementación del método matemático experimental, que es el método que hoy en día siguen la mayoría de las ciencias, ¿no? Un método hipotético deductivo, eh, un- eh, pero que ese método hipotético deductivo se, se, se demuestra a partir de la experimentación, cosa que en la Edad Media, al concebir una ciencia de carácter cualitativa, eh, no se veía o no se creía que era necesario realizar la experimentación. Sin embargo, Galileo, mediante la experimentación, pues pudo verificar sus hipótesis, y esto supuso también un gran avance porque tuvo implicaciones muy directas, como por ejemplo en la balística y en la guerra, ¿no? Así, gracias al, a los modelos matemáticos que Galileo empezó a desarrollar, pues se ganó mucho en lo que es en cuestiones de balística, ¿no? Y eso fue crucial para lo que es para el ámbito de la guerra. Eh, entonces, el método que Galileo Galilei empezó a implementar fue primero la selección de un problema que fuese cuantificable y observable, no cualquier problema, sino problemas. Entonces aquí ya tenemos una demarcación de cuáles son los problemas que la ciencia puede abordar. En este caso, que podamos cuantificar, y que lo podamos medir y que, y que, y que se pueda experimentar, es decir, lo podamos comprobar empíricamente. Luego tenemos, luego, a partir de ese problema, se formula una hipótesis eh, y, se ven las consecuencias o las implicaciones que dicha hipótesis se pudieran formular. Eh, entonces, una vez que ya hemos planteado la hipótesis y podemos ver cuáles serían las consecuencias o lo que implica dicha hipótesis, entonces diseñaríamos un experimento y en función de los resultados del experimento, pues validaríamos o rechazaríamos la hipótesis. En el caso de validar la hipótesis, esa hipótesis se transformaría en teoría. Bien, ¿cuáles son las características de la ciencia moderna que se han mantenido prácticamente hasta el día de hoy? Un momento en el que hoy en día ya no son tan válidas estas características. Pero hasta el día de hoy, lo que se ha empezado a valorar o lo que se considera como ciencia es que esta es un conocimiento que surge y se elabora mediante la razón. Ya no es la fe como en la Edad Media, sino que
la ciencia avanza racionalmente, está muy íntimamente ligado a los avances de la técnica. Es que podríamos ver en el caso anterior de Galileo al utilizar el telescopio, pero en los demás ámbitos va a haber los instrumentos cada vez van a ser de mayor elaboración, de mayor complejidad. Hoy en día tendríamos los aceleradores de partícula, que son realmente complejos, muy complejos y muy sofisticados, donde hay ingeniería de alto nivel, o el Hubble, que fue el primer telescopio que se lanzó al espacio para observar el universo con una mayor claridad. También con la ciencia moderna se empiezan a desarrollar diferentes metodologías. En el siglo XVII el tema del método fue un tema muy recurrente, y de hecho una de las grandes obras que inaugura la filosofía moderna es el discurso del método de René Descartes. Y entonces en cada disciplina empieza a desarrollar y afinar diferentes métodos, ¿no? O sea, la física, las matemáticas e incluso también la filosofía. A partir del siglo XVI la ciencia se empieza a institucionalizar. Pues por ejemplo, en el ámbito de la filología o de las letras empiezan a aparecer las reales academias de la lengua, luego posteriormente aparecen las reales academias de la ciencia. La Ilustración va a jugar un rol fundamental en esta institucionalización de la ciencia, creando también sociedades científicas. Y esto también va a ser un elemento muy positivo para el gran desarrollo de la ciencia, porque justamente en estos centros es donde se van a instalar los paradigmas y donde la comunidad científica va a empezar a validar los conocimientos y los desarrollos científicos. Y la otra gran característica de la ciencia moderna es que cada vez se va incrementando la disciplinariedad de la ciencia, es decir, cada vez surgen nuevas disciplinas y de esas disciplinas surgen subdisciplinas, ¿no? Es decir, cada vez la ciencia es más especializada, ¿no? Hasta llegar a los niveles de hoy en día, donde las investigaciones son de campos muy específicos. Cosa que no era tan así en el Renacimiento y al final de la Edad Media, donde una persona, pues, o un humanista sabía de todo, sabía de matemáticas, de astronomía, de medicina, de física, de filosofía. A partir del desarrollo de las disciplinas científicas en la modernidad, cada vez va a ser más difícil saber de todo. Entonces, lo que vamos a ir observando es que a medida que nos vamos acercando al periodo contemporáneo de hoy en día, es que los académicos se van especializando en áreas muy pequeñas del saber, ¿no? Pues, por ejemplo, en medicina, pues están los cirujanos. Dentro de los cirujanos hay algunos que se especializan en cirugías muy concretas. Hay algunos que se especializan en neurocirugía, otros se especializan en ojos, otros en traumatólogos, algunos se especializan en manos, muñecas, otros en rodillas, tobillo. Así, cada vez la ciencia es mucho más disciplinar. Y eso también pasa en el ámbito jurídico, ¿no? Hay personas hay abogados que solo se dedican exclusivamente al derecho penal, otros se dedican al derecho civil, otros se dedican al análisis jurisprudencial. Entonces tenemos también, vemos que en cada área del conocimiento pues surgen sus disciplinas, y las personas tienden a lo que es a desarrollar en profundidad una disciplina determinada. Y hoy en día, pues, seguimos en la época moderna. Hay autores que nos dirán que el concepto clásico de la ciencia ya está en crisis, y
y ya están ofreciendo modelos más bien posmodernos o posnormales, como hablan algunos autores. Pero hoy en día seguimos en parte con el modelo aristotélico. Si por un lado tenemos las ciencias formales, donde ahí se encontrarían las matemáticas y las lógicas, que son disciplinas absolutamente abstractas. Por eso a veces la complejidad de poder comprender los teoremas matemáticos, porque son abstractos, ¿no? Al igual que la lógica. Y luego tenemos las ciencias empíricas, ciencias que hablan del mundo, y dentro de las ciencias empíricas, que pueden ser observadas por nuestros sentidos, tendríamos también una diferencia entre las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales pues están las ciencias duras como la física, la química, la astronomía, geología, biología. Algunos autores colocarían la psicología. La psicología sería una disciplina que bien puede estar dentro de las ciencias naturales, o al menos hay subdisciplinas de la psicología que están absolutamente encuadradas dentro de las ciencias naturales. Y las ciencias sociales son las ciencias aquellas que estudian la sociedad y la cultura, y pues aquí estaría la sociología, la antropología, economía, historia, geografía, política y también la psicología. Entonces nos surge la pregunta, si el derecho ¿dónde lo colocamos? ¿Lo colocamos dentro de las ciencias formales, como pretende la dogmática jurídica, de utilizar la lógica para el análisis y el estudio y sistematización de las leyes, o entran dentro de las ciencias sociales porque son un producto de la sociedad, de la cultura? Por eso tenemos diferentes ordenamientos jurídicos en cada país, ¿no? Incluso en países federales, pues en cada provincia va a tener su particular ordenamiento jurídico. Y recordando un poco la definición de Aristóteles, ¿no? Que la ciencia versa sobre aquellas cosas que podemos ofrecer enunciados universales, y el ámbito del derecho eh, no es tan así. No es tan así. Pero bueno, ese es un tema que lo iremos viendo en las siguientes diapositivas, y sobre todo en la semana que viene, que le vamos a dedicar toda la semana a profundizar si el derecho en realidad es una ciencia o no es una ciencia, al menos conocer la discusión que hay en torno, la discusión conceptual que hay en torno al derecho. Bien, adentrándonos un poco igual a la semana que viene, y también haciendo una comparación entre las ciencias normativas con respecto a las ciencias naturales y sociales. Aquí la gran diferencia la vamos a encontrar con las ciencias normativas, y en este caso con el derecho. Si bien tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales abordan fenómenos que se pueden observar en el caso de las disciplinas normativas como el derecho, lo que observamos son las normas positivas y las normas que los seres humanos han creado para que la sociedad funcione de una manera ordenada. En el ámbito ontológico, tanto las ciencias naturales como las sociales nos estudian acerca del ser, que sería el objeto de estudio, pero en el caso del derecho, eh, lo que se estudia es sobre lo que debería ser, no sobre las cosas, no como la sociedad funciona, que eso, por ejemplo, sería un estudio sociológico, sino cómo debería funcionar. Por eso, eh, algunos cuestionan el carácter científico de ciencia del derecho, porque no nos habla de una realidad, sino que esa realidad legal hace referencia a leyes positivas que el ser humano ha creado para ordenarse. Es como, en términos de Wittgenstein, con el derecho lo que estudiamos son las normas de juego,
pero el juego en sí, ¿qué es el juego? Eso lo vemos desde las ciencias sociales. Y el ámbito físico de donde se desarrolla el juego lo estudiarían las ciencias naturales. La formulación de leyes es diferente porque tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales la relación de leyes es determinista, mientras que en el caso de las ciencias normativas como el derecho, la relación es mediante la imputación. Si es A, debe ser B. Que esto se puede traducir que si tenemos una norma que dice que el que roba va a la cárcel, pues si una persona roba, pues por lo tanto esa persona debe ir a la cárcel. Y la comprobación de leyes, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, es empírica, es decir, mediante la observación, mientras que en las disciplinas normativas como las matemáticas, la lógica y el derecho, en este caso es formal. Es formal. Esto, cuando hablamos de ciencias normativas y estamos hablando del derecho, el derecho se entiende como lo que es, como lo ve la ciencia dogmática. Las ciencias sociales también, dentro de las ciencias sociales, también encontramos otra división, es decir, la forma o los paradigmas que imperan en las ciencias sociales. Básicamente tenemos dos que son paralelos a la filosofía o a las concepciones que hay a grandes rasgos de la filosofía. Y tenemos como dos grandes corrientes. La corriente de influencia anglosajona, que es bastante analítica y que se denomina positivismo o neopositivismo. Y la corriente continental, europea, principalmente desarrollada en Francia y en Alemania, que es la hermenéutica. Entonces son dos concepciones muy diferentes de ver tanto la filosofía, las ciencias sociales y también el derecho. Desde la concepción positiva, en el ámbito del derecho, pues tenemos al positivismo, y dentro de la hermenéutica, pues vamos a tener concepciones tanto naturalistas como neoconstitucionales. Entonces, van a ser como los dos grandes paradigmas de las ciencias sociales que también van a estar presentes en el ámbito jurídico. Las características del positivismo ya las hemos visto en otras clases, pero vamos a hacer un breve repaso. Las ciencias que se encuadran o las disciplinas académicas que se encuadran dentro del positivismo, pues piensan que es posible describir de manera objetiva la realidad, a diferencia de la corriente hermenéutica que nos dirá que nuestra descripción de la realidad siempre va a ser subjetiva, desde el positivismo, los objetos de estudios se van a cuantificar, tienen que ser medibles. Por ejemplo, en el ámbito sociológico, pues nos podemos hacer un estudio para ver cuál es el porcentaje de la sociedad que vive en condiciones de pobreza. Entonces, nosotros podemos hacer una serie de encuestas, o recurrir a una serie de estadísticas, y a partir de ahí pues podemos ofrecer un número. Por ejemplo, pues en Argentina pues tenemos el 15% de la población que vive en condiciones de pobreza, lo que se entiende por pobreza. Sin embargo, desde una perspectiva más hermenéutica, la cuantificación del objeto de estudio ya no es tan importante. No es importante saber si hay un 15, un 20, un 30, ¿sí? No es tan relevante. Y lo que sería relevante desde una perspectiva hermenéutica eh, sería, por ejemplo,
si la gente, qué es lo que la gente entiende por pobreza, cómo se vive, porque a veces nos podemos encontrar con la situación, o lo que es con la creencia de que, bueno, que hay gente que no tiene recursos económicos, pero es igual esa gente no se considera pobre porque eh, según ellos viven de una manera digna, pues que no necesitan igual muchos recursos para poder vivir, porque tienen árboles frutales, tienen huerta, tienen animales. Entonces, esa gente igual no tendría la concepción de pobreza que nosotros la podíamos tener sobre ellos. Entonces, los estudios cualitativos lo que construyen el objeto de conocimiento no mediante la observación, sino mediante el diálogo, ¿no? Dialogando con la persona. Entonces, las personas no son números, como sucede con los estudios cuantitativos, sino que son personas con nombres y apellidos, donde hay una interacción, donde hay un contacto, hay toda una emocionalidad, que en el caso del positivismo esa emocionalidad y ese contacto se intenta evitar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que sean estudios lo más objetivos posible. Pero tanto una postura como otra, en sus extremos también pues pueden caer en reduccionismo y, y algunos, para no caer en un reduccionismo excesivamente positivo ni excesivamente hermenéutico, pues lo que suelen establecer son estudios místicos, estudios mixtos. Eh, Como en el caso del positivismo, eh, la, y eso ya lo vimos también en clases anteriores, la gran disciplina académica que va a regir como modelo va a ser la física, mientras que la hermenéutica, la historia va a jugar un rol muy importante, ¿no? Porque las personas viven en contextos históricos, ¿no? Y esto es sobre todo gracias a Karl Marx, ¿no? Que, que donde la historia, incluso el método histórico, va a ser fundamental para comprender, por ejemplo, cómo funciona el capital. Y tanto el positivismo como el hermenéutico pues, se desarrollan en contextos totalmente diferentes. El contexto en el que se desarrolla el positivismo es el contexto de justificación, donde las formulaciones lógicas formales son fundamentales, mientras que en el caso de la hermenéutica el contexto social, la historia, van a determinar lo que es la posibilidad de poder entender lo que nosotros queremos estudiar. Y esto sería todo en relación a las ciencias sociales, que es un texto que en gran parte de las ideas ya estaban presentes en los anteriores textos. Pero sin embargo es interesante decir, repasar y volver a enfatizar sobre algunas ideas y tener muy claro lo que es estos conceptos, ¿no? El concepto de ciencia natural, el concepto de ciencia social. También tener en cuenta que, que va a haber académicos que van a apostar más hacia el positivismo, otros van a apostar más hacia la hermenéutica, es decir, que no hay un consenso unánime de lo que se considera que es ciencia, ni tampoco de lo que se considera que es ciencia social, y mucho menos lo que es con respecto al derecho, donde va a haber una gran discusión si es ciencia o no es ciencia. Bien, la semana que viene pues ya nos centraremos en, en la dimensión científica del derecho.